La poesía puede ayudar a vivir, a aceptar la vida en todas las circunstancias. Para mí, la vida no es solo poesía, pero la poesía es vida. De su obra se ha dicho. Respecto al mucho e inmejorable que se ha escrito sobre la obra poética de Claudio Rodríguez, leeré solamente, por razones de tiempo, lo que opinaron 3 escritores asturianos. Su obra entera es una gran aventura, la más arriesgada de su tiempo, quizá porque Claudio Rodríguez nunca renunció a la ambición de dar a sus versos el más alto vuelo lírico. Precisamente eso lo individualiza del resto de los poetas de su generación, aunque también trataron temas extraídos de la cotidianidad, utilizando la expresión de todos, el lenguaje de todos. Esto lo dijo Ángel González. Bien. Sobre Claudio Rodríguez, hombre, hay también infinidad de testimonios que tienen el común denominador del elogio sin reservas. Cuando supo, un poco para conocer el talante de Claudio, cuenta José Méndez que cuando supo que le habían concedido el príncipe de Asturias y el reina Sofía en el mismo año, con un lapso de días, creo, dijo: es un abuso para los demás, no puede ser cierto. Su bondad, su pureza, su limpieza de alma, su inocencia, en el más amplio sentido que esa palabra podemos otorgar, hacían de él un ser único, insustituible. No he tenido la suerte de tropezar nunca con una persona tan limpia de corazón, de tan hermosa pureza y generosidad como él, incapaz de envidia o de rencor, tan lleno de entusiasmo por el quehacer poético de los demás y no solo por el de sus amigos. Esto también lo dijo Carlos Busoni. Está claro que... Gracias, Antonio, por tu muy ilustrativa intervención, que se ajusta al esquema didáctico y divulgativo que, como sabes, es santo y seña de nuestra labor. El recital de hoy está dividido en 5 partes que se corresponden con cada uno de sus libros, siguiendo, lógicamente, un orden cronológico. El hoy narrador nos ofrecerá una breve descripción del contenido y la simbología de los mismos como introducción a cada uno de los capítulos. Hemos seleccionado 5 poemas por obra, pudiendo ser objeto de discusión si podían ser estos o aquellos los más adecuados. Es posible. Pero seguro que entre los elegidos se encuentran algunos de los más significativos. La música en esta ocasión no será grabada, sino que en su totalidad será ofrecida en directo. De ellos se ocuparán, por una parte, un excelente intérprete, violonchelista de gran prestigio, Juan Pérez de Alpérez, y de otra, como no, nuestro compañero Rodrigo Alpérez, quien también hoy les trae una gran primicia: 6 canciones inspiradas en los poemas de Claudio que han sido musicados por él. Igualmente hemos incluido algunas sencillas imágenes y audios del poeta. Asimismo, decirles que aunque antes hemos escuchado al autor recitar el poema siempre en la claridad, hemos decidido que sea el primero que nosotros también recitemos. No lo hacemos con una intención de comparanza, sino más bien al objeto de que ustedes, como dato curioso, puedan reparar la percepción que el mismo puede causar en otras personas, por ejemplo, nosotros, personas ajenas a Dios. Bien. Veo que no queréis bailar conmigo y hacéis muy bien.
Si hasta ahora no hice más que pisaros, si hasta ahora no movía el aire vuestro estos pies cojos. Tú siempre tan bailón, corazón mío. Métete en fiesta pronto, antes de que te quedes sin pareja. Hoy no hay escuela al río, a lavarse primero. Hay que estar limpios cuando llegue la hora. Ya están ahí. Ya vienen por el raíz con sol de la esperanza hombres de todo el mundo. Ya se ponen a dar fe de su empleo de alegría. ¿Quién no esperó la fiesta? ¿Quién los días del año no los pasó guardando bien la ropa para el día de hoy? Y ya ha llegado. Cuánto manteo, cuánta media blanca, cuánto refajo de la milla, cuánto corto calzón. Bien a lo vivo, como esa moza se pone su pañuelo, poned el alma así, bien a lo vivo. Echo de menos ahora aquellos tiempos en los que a sus fiestas se unía el hombre, como el suelo al queso. Entonces sí que daban su vida al sol, su aliento al aire, entonces sí que eran encarnados en la tierra. ¿Para qué recordar? Estoy en medio de la fiesta y ya casi cuaja la noche pronta de febrero. Y aún sin bailar, yo solo. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué hacemos todos en medio de la plaza y a estas horas? Con tanto sol, ¿quién va a salir de casa solo por ver qué tal está la compra? Por ver si tiene buena cara el fruto de nuestra vida. Si no son las obras de nuestros años lo que vendemos. ¡A cerrar ya! Vámonos pronto a otra feria donde haya buen mercado, donde regatee la gente y sise y coja con sus manos nuestra uva y nos la tiente a ver si es que esta pasa. ¿A qué otra cosa hemos venido aquí sino a vendernos? Y hoy se fía, venid, que hoy no se cobra. Es tan sencillo, da tanta alegría ponerse al sol una mañana hermosa, pregonar nuestro precio y todo cuanto de hombres darlo a la redonda. Hemos venido así a esta plaza sencilla, con la esperanza de que ofrece su obra, su juventud al aire. Y solo el aire ha de ser nuestro cliente. Sin parroquia ha de seguir el que es alquiladizo, el que viene a pagar su renta. Próspera fue en otro tiempo nuestra mercancía, cuando la tierra nos la compró toda. Entonces, lejos de esta plaza, entonces, en el mercado de la luz. Ved ahora en qué paró aquel género. Contrata, lonja servil, teatro de la deshonra. Junto a las duras piedras del rastrillo, junto a la hoz y la criba, el viento y la horca, ved aquí al hombre, ved aquí al apero del tiempo. Junto al ajo y la cebolla, ved la mocil cosecha de la vida. Ved aquí al cacerío. A ver, ¿quién compra este de pocos años? De la tierra del pan, de buen riñón, de mano sobria para la siega. Este otro de la tierra del vino. Algo coplero de tan corta talla y tan fuerte brazo, el que más rinde en el trajín del acarreo. Cosa regalada. No viene nadie, y pronto el sol de junio irá de puesta. Próspera fue en otro tiempo nuestra mercancía. Pero esperad, no recordéis ahora, nuestra feria está aquí. Si hoy no, mañana. Si no mañana, un día. Lo que importa es que vendrán de todas partes, de 1000 pueblos del mundo, de remotas patrias vendrán los grandes compradores, los del limpio almacén. Nadie recoja su corazón aún. Ya sé que es tarde, pero vendrán. Tened la boca lista para el pregón, tened la vida presta para el primero que la coja.
Ya sé que hoy es igual que el primer día, y así han pasado una mañana y otra, pero nuestra uva no se ablanda. Siempre, siempre está en su sazón. Nunca está pocha. Tened calma, los oigo. ¡Ahí! ¡Ahí vienen! Y así seguimos mientras cae la tarde, mientras sobre la plaza caen las sombras. Que en primavera sale al campo y se olvida de los hombres que ama. Amistad, peatón, celeste, tú que en el invierno a las claras del alba dejas tu casa y te echas a andar, y en nuestro frío te hallas abrigo eterno. Siempre será mi amigo, no aquel que en primavera sale al campo y se olvida de los hombres que ama. Amistad, peatón, celeste, tú que en el invierno a las claras del alma dejas tu casa y te echas a andar, y en nuestro frío hallas abrigo eterno. Siempre será mi amigo, no aquel que en primavera sale al campo y se olvida de los hombres que ama. Siempre será mi amigo, siempre será mi amigo. Largo se le hace el día a quien no ama y él lo sabe. Quien oye ese tañido corto y duro del puente, su cascada canción siempre sonando a lejanía. Cierra su puerta y queda bien cerrada. Sale y, por un momento, sus rodillas se le van hacia el suelo, pero el alma, con peligrosa generosidad, le refresca y le llena. Está muy clara su casa y la pasea con pie oscuro y cojea enseguida porque anda solo con su fatiga. Y dice ay, palabras muertas con su boca viva. Prisionero por no querer, abraza su propia soledad. Y está seguro, más que seguro que nadie, porque nada poseerá, y él bien sabe que nunca vivirá aquí, en la tierra. A quien no ama, ¿cómo podemos conocer o cómo perdonar? Día largo y aún más larga la noche, mentira al sacar la llave, entrará y nunca habitará su casa. A toda la familia
estuve buscándolo ahora y digo, igual no pudo, pero sí, lo veo por ahí. Gracias por tu apoyo. Tanto es así, no sé si puedo adelantarlo, que ya nos han fichado, ya hemos fichado. El Jueves Santo del 2015 vamos a venir a otro espacio singular, que son los que nos gustan a nosotros, a la pequeña pero concreta iglesia parroquial de Somiedo. Ahí estaremos con un exitoso recital que llevamos por Coro Asturias, fantástico, de poesía interior, se titula Versos del Alma. Pues el Jueves Santo del 2015, Dios mediante, allí estaremos y supongo que formaremos parte del programa que el Ayuntamiento pues, prepara para esas fechas vacacionales. Decirles de verdad que aquí nos hemos sentido arropados y valorados. No hay mejor pago. Nos llena de orgullo y satisfacción. Y ahora quiero hablarles de mis compañeros. Hemos tenido la suerte de contar con este gran músico, a quien quiero felicitar muy efusivamente por el esfuerzo que ha tenido que realizar, porque vamos, me he dado 15 días para preparar estas canciones que nos ha ofrecido. Por ello, hoy doble felicitación. Gracias por ello. Esta mujer, como siempre, les puedo asegurar que trabaja intensamente todo aquello que le encomiendo y creo que el resultado ha sido digno de elogio. Hoy no le he tocado cantar, como Los Ángeles, pero ha recitado muy bien, poemas que no son fáciles. Gracias por tu entusiasmo y dedicación, Cristina. Él es un violonchelista de primera magnitud, con una gran y destacadísima formación, además de una ya larga trayectoria. Para nuestra compañía ha sido de verdad todo un lujo, además de un privilegio, contar con su presencia. Juan Pérez de Arbeñez. Es un íntimo amigo de toda la vida del verano pasado para acá. Escritor, poeta, organizador desde hace 15-17 años de los celebrados encuentros poéticos de Gijón, el antiguo instituto. Son los encuentros que han marcado una época en nuestra tierra. ¿Qué más les voy a decir de él? Lo admiramos y lo queremos. Se llama Antonio Meraña.